Sistematización de experiencias, una herramienta de transformación. ¿Qué es la sistematización de experiencias? Es una herramienta que busca hacer una reflexión respecto al proceso de una práctica comunitaria. Se enfoca principalmente en los distintos elementos que facilitan u obstaculizan el logro de los objetivos que se propuso una comunidad en específico. La sistematización de experiencias es un ejercicio de producción de conocimiento desde y a partir de la práctica. El objetivo de esta es recuperar las experiencias y los saberes generados en el proceso para reconocer las ideas y opiniones que tienen los diferentes actores respecto a este, y con ello modificar las condiciones sociales del futuro. La sistematización entonces busca que las personas se acerquen a su práctica con una actitud más crítica, autocrítica, reflexiva y dispuesta a aprender. Los actores, al reconstruir e interpretar la propia experiencia, son motivados a apropiarse críticamente de sus maneras de actuar y de pensar. Esta es una metodología que facilita la reflexión, el análisis y la documentación de manera continua y participativa. Se generan nuevos conocimientos a través de este proceso, aprendiendo de los éxitos y fracasos que se tuvieron. Así, los nuevos conocimientos se utilizan para tomar decisiones acerca de futuras acciones. ¿Qué debemos considerar antes de sistematizar? Para realizar esta sistematización, se debe considerar en primer lugar el contexto social, económico, político y cultural que influencian a las diferentes experiencias. También deben considerarse las raíces históricas que envuelven a este contexto, para aprender de los fracasos y éxitos del pasado. Por otro lado, se debe saber que la realidad se puede interpretar de muchas maneras y al existir varios puntos de vista en la sistematización, se enriquece el proceso. Por último, es importante considerar que la sistematización es un proceso participativo y que involucra un compromiso por parte de los integrantes. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la sistematización? El primer paso es establecer claramente el objetivo de la sistematización, es decir, ¿qué se espera como resultado de esta? Para esto es necesario mantener una postura realista, teniendo en cuenta el tiempo disponible, el contexto, las necesidades del grupo y las posibilidades reales de llevarla a cabo. El segundo paso es definir el objeto de estudio, ya que no se puede sistematizar todo. Se debe especificar qué experiencias van a ser analizadas considerando las limitaciones existentes. En ese sentido, se puede sistematizar todo un proyecto o solo una parte de él. El tercer paso es elegir a la persona que coordinará el proceso de sistematización. Puede ser una persona parte de la organización o del grupo, como también un facilitador externo. Esta persona coordinará las reuniones y sus horarios, diseñará planes de trabajo, va a organizar y motivar a los participantes y va a realizar la documentación y distribución de información. Como cuarto paso, debemos identificar los métodos y herramientas que van a ser utilizados para obtener y analizar la información. Algunos métodos pueden ser reuniones, visitas de campo, diálogo y discusión en grupo, entrevistas o lluvia de ideas. Y algunas herramientas pueden ser un árbol de problemas, un FODA para definir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tablas de causas, efectos y soluciones, tablas de ventajas y desventajas, o tablas de pros y contras que consideran aspectos positivos y negativos. El quinto paso es saber cómo se va a organizar la información recopilada. Se puede nombrar a uno o varios individuos para que sean los encargados de registrar y organizar la información relevante y los procesos emprendidos. Posibles maneras de documentar y organizar la información son documentos escritos, papelógrafos, archivos de computador, grabaciones, videos o fotografías. El sexto paso es definir los procedimientos y el calendario de actividades para llevar a cabo el proceso y así mantener una buena organización. El calendario de actividades se debe hacer para todo el proceso de sistematización. El paso número 7 es reconstruir la historia de la experiencia vivida y con ello ordenar e identificar la información recopilada. Dentro de esta información destacan aspectos tales como los actores involucrados en la experiencia, el contexto de la misma,
la historia de dicho contexto y el proceso de la práctica, incluyendo así el inicio, el desarrollo y la fase final. En el paso número 8 se comienza el proceso de cuestionamiento, pues van surgiendo dudas y reflexiones en relación a la experiencia que se estudia. Con ello se identifican las fortalezas, debilidades y aportes de esta y se logran sacar nuevos significados y nuevas conclusiones. El paso número 9 es compartir los resultados adquiridos. Para esto debe decidirse a quién y cómo se le van a comunicar los resultados, considerando aspectos éticos y estratégicos. Finalmente, el último paso es cuando la sistematización concluye, es decir, cuando se comprende a cabalidad el proceso que se vivió y que con ello se adquirieron aprendizajes significativos. Estos aprendizajes tienen la utilidad de orientar futuros proyectos o experiencias en pos de la transformación social. ¿Cuáles son los principales usos de esta herramienta? Para comprender los usos de esta herramienta, vamos a ver 3 ejemplos. El primer ejemplo se aplicó bajo un proceso investigativo de la Universidad del Valle de Colombia, con niños y niñas que fueron víctimas de desplazamiento forzado. Su objetivo fue comprender el cómo vivieron estos niños la emigración forzada de sus territorios. Esta investigación dividió la sistematización de experiencias en 3 ejes: la construcción de espacios de aprendizaje de la ciudadanía, el rescate de la memoria en relación a su trayectoria vital y familiar, y la construcción o reconstrucción del tejido social. Esto significó fortalecer las relaciones y las interacciones entre los integrantes de la comunidad, sus familias, instituciones y con el Estado. El segundo ejemplo corresponde a la sistematización de experiencias del quehacer fonoaudiológico con escolares sordos del Colegio de Filadelfia para Sordos, en Colombia. Para este estudio se consideró que si bien la fonoaudiología ha hecho grandes aportes para las personas sordas, aún esta profesión no ha cristalizado toda la experiencia de esta población. Hacia esto, se sistematizaron diversas experiencias de estudiantes del colegio en cuanto al programa fonoaudiológico que ofrece la institución. Luego de recabar sus experiencias, se procedió al análisis crítico de las mismas. De esta manera, se generó un esquema que muestra las diferentes interacciones y estrategias que ocurren en el aula. A partir de esta sistematización, se dio cuenta que el quehacer y responsabilidad del fonoaudiólogo en el contexto educativo debe reevaluarse y consolidarse en cuanto al escenario de la formación integral de la población sorda, con el fin de empoderar a los niños y niñas sordas en cuanto a su lenguaje natural, que sería el lenguaje de señas, y así establecer un vínculo potente con la sociedad, reconociendo a la persona sorda como un individuo que se desenvuelve de manera cognitiva, comunicativa y lingüística, es decir, integralmente. El tercer ejemplo trata sobre una sistematización de la experiencia educativa y organizativa de las poblaciones desarraigadas de Guatemala. Se convocó a 2 organizaciones de personas víctimas de migración forzada para, desde la herramienta, rescatar la propia historia para recoger los aprendizajes que han surgido de esta situación y poder potenciarlos a futuro. Los aprendizajes sugeridos en esta intervención son muy valiosos en 2 aspectos. En primer lugar, demuestra la gran capacidad transformadora de la sistematización. Esto en el sentido de que en relación al conocimiento desarrollado, se creó un nuevo plan de organización y desarrollo educacional, con elementos generales a toda la población en desarraigo y otros en relación a cada organización, recuperando la historia de sus territorios y cohesionando de mayor manera cada organización y la relación entre estas. En segundo lugar, nos enseña algunas de las dificultades que pueden surgir en el desarrollo de un proceso participativo, ya que en este se explica lo complicado que fue para la intervención lograr que los mismos pobladores fueran quienes aplicaran la sistematización, teniendo que ordenar y procesar muchas entrevistas e información. Ante esto, las autoras dicen que es la única forma de cumplir con el requisito de que sean los mismos actores de la experiencia los protagonistas del proceso. Cuando se logró superar este obstáculo, se valoró mucho desde los pobladores el desarrollo de habilidades de escritura y análisis de información. Nos gustaría compartir algunas reflexiones sobre las implicancias o el impacto que tiene esta herramienta en la intervención en comunidades. El impacto que puede tener la sistematización de experiencias en las comunidades es gigantesco. Primero que todo, permite cuestionar las formas en que se comprendió la práctica,
que muchas veces está teñida de ideología e intereses de las distintas instituciones que son parte del proceso. Así, la reflexión y análisis de experiencias genera nuevos conocimientos que ponen en tensión los que ya existían. Desde esto surgen nuevas posibilidades de interpretar lo que sucede en la comunidad, basándose en la propia experiencia de esta y valorizando así los elementos que los mismos actores consideran importantes. La comprensión popular y desde la práctica permitirá que la sistematización se pueda entender como una forma de resistencia al asistencialismo y reduccionismo de macroinstituciones para poder lograr una historia, un conocimiento y hasta un futuro hecho desde la comunidad y para la comunidad. Lo recién expuesto se puede ver en el ejemplo de las víctimas de migración forzada en Guatemala. En este caso, los mismos pobladores lograron articular su historia comprendiendo su posición como protagonistas de la vida social y política de Guatemala, trazando así nuevos caminos desde estas visiones. Es por esto que al aplicar esta herramienta se produce conocimiento transformador, pues los sujetos, al reflexionar sobre su experiencia, desarrollan la capacidad de impulsar y pensar acciones que cambien la realidad en la que viven. De esta manera se revelan ideas y visiones de las cosas según la perspectiva de los mismos miembros de la comunidad, y por tanto se rompe la dicotomía entre el conocimiento experto y el saber popular. Y este se considera como forma válida de conocer el mundo, distribuyendo de forma democrática el poder del conocimiento, permitiendo así un empoderamiento de la comunidad a través de su participación activa para su autogestión y cooperación. Por todo esto, es que consideramos sumamente relevante se conozca y valore la sistematización comunitaria. Esta es una posible alternativa en el desarrollo de conocimiento desde los propios actores, teniendo la posibilidad de ser una importante trinchera frente al distante, oportunista y hegemónico conocimiento académico. Como dice el título del libro de Carlos Jara, Sistematización, teoría y práctica para otros mundos posibles. Para cerrar, según Alfredo Guizo, la sistematización de experiencias en los últimos años ha ido mutando a ser una simple herramienta para valorar la reflexión sobre la práctica y la relevancia de la comunidad en cuanto a sus propios procesos. Si bien estos aspectos son de suma importancia al analizar y comprender críticamente la experiencia, se ha ignorado el valor reivindicador de la sistematización comunitaria, pues esta herramienta puede reestructurar y cuestionar los diversos conocimientos que han sido naturalizados, empoderando así al conocimiento popular de las diferentes comunidades. Para no caer en la simplificación del proceso, el autor dice que el investigador requiere de valentía e imaginación en pos de hacer frente a los saberes hegemónicos. Dicho esto, se destaca el carácter transformador que tiene la herramienta de sistematización de experiencias. Se ha visibilizado que la sistematización pretende ayudar a los actores a darle orden y cohesión al nuevo conocimiento que se genera desde sus propias experiencias. De esta manera, los facilitadores pueden generar reales cambios tanto en el saber como en el actuar. Es así como podemos preguntarnos, ¿cuáles son los desafíos que se presentan a los interventores al minuto de enfrentarse a una sistematización de experiencias? Si te interesa saber más de este tema, te sugerimos revisar a algunos autores.